8:22 de la noche, queremos hablar de los riesgos de ser niño en Bogotá. Instrumentalización para el trabajo, empleo forzado, acoso sexual, todos estos temas pues encienden las alertas aquí en la capital. Por ejemplo, de 36.000 denuncias por delitos sexuales contra menores en 4 años, solo la mitad fueron atendidas por las autoridades. Paula, buenas noches. Usted conoció cifras que son aterradoras, entre otras cosas, de este flagelo que estamos viviendo. Así es, Jonathan, buenas noches para usted, por supuesto para todos nuestros televidentes. Una de esas cifras reveladoras es que desde 2010 aún hasta la fecha no se han atendido más de 17.000 denuncias de abuso sexual a menores de edad. En el Cabildo Distrital, el epicentro de debate durante este miércoles fue la violencia sexual infantil. Al menos 17.024 denuncias de esta tipificación no habrían sido atendidas desde el año 2010 hasta hoy, 14 años luego. Además, la Personería durante 2023 realizó más de 5.000 intervenciones para proteger a los menores víctimas de conflicto familiar. Entre el 2021 y el 2023 intervino en la protección de 1.117 niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación laboral infantil, las cuales pertenecen a 765 familias. En los últimos 4 años, únicamente en Bogotá, se documentaron 36.076 denuncias de delitos sexuales contra menores. Solo el 52.8% fueron atendidos. El 47% de ellos fueron casos de restablecimiento de derechos a los niños que no fueron considerados. La necesidad de la educación sexual también para prevenir los casos de violencia y abuso sexual. Las alertas continúan encendidas, pues al menos 5 menores en Bogotá serían víctimas de violencia sexual al día. No se nos puede volver paisaje ver a menores en precarias condiciones, en las esquinas y en los semáforos, ante la mirada distante e indiferente de muchos. El trabajo infantil es una realidad. En Bogotá, entre enero y abril de este año, el distrito rescató a 598 niños, niñas o adolescentes de esta problemática. Precisamente se conoció la historia de 2 familias que denuncian que un instructor de taekwondo abusó de sus hijas desde hace más de 2 años. ¿Y qué responde el IDRD frente a semejante denuncia tan grave, Nicole? Jonathan, buenas noches. Según el IDRD, en cuanto se conocieron las denuncias de varios padres de familia, lo que se hizo fue activar los protocolos respectivos para atender los casos de abuso sexual. Según información entregada por los familiares de las víctimas, el presunto agresor tendría 2 escuelas ubicadas en las localidades de Antonio Nariño y San Cristóbal. Al menos 2 familias hoy se debaten entre la impotencia y la tristeza tras conocer que sus hijos eran abusados por el instructor de taekwondo, quien además era su familiar. Las academias deportivas están ubicadas en las localidades de Antonio Nariño y San Cristóbal. Hay una por tocamiento y hay otra por acceso canal, fuera de que hay otras de que en algún momento pues fueron abusadas con un beso, con un toque, con manoseo, bueno, toda clase de abuso que nosotros conocemos. Una de las víctimas guardó silencio por más de 2 años. La familia asegura que la salud mental de su hija está destruida y lo único que quieren es que esto no le ocurra a más niños que están inscritos en las academias del presunto agresor. Y me comentan que ella fue abusada por el profesor de taekwondo, sí, con acceso carnal, o sea, totalmente. Después quedamos en shock, hemos tenido episodios bastante duros donde ella hubiera preferido muchas veces no hablar por el señalamiento, por los comentarios. En diversos audios reposan los detalles desgarradores que dan los menores de todos los vejámenes que soportaron del hombre, que en principio se mostró confiable. El presunto abusador simplemente lo lleva dentro de sus locales de taekwondo a bodegas, a sitios solos, que tranquilos, que no les va a pasar nada, que se besan. Hay un testimonio donde inclusive se han tomado 2 cervezas y donde pues dicen que si quiere experimentar relaciones sexuales que no va a pasar nada.
Y es que el panorama es crítico. Los concejales hablan de un aumento desmedido de los casos de abuso sexual, pues solo en 2024 se han realizado 1.000 exámenes a menores por parte de Medicina Legal. Diariamente tenemos un estimado de 5 niños y niñas que son violentados o que además han sufrido algún caso de abuso sexual. Eso nos prende las alarmas porque eso quiere decir un aumento del 30%. El IDRD ya está al tanto de la situación y activó los respectivos protocolos para atender las graves denuncias de estos padres de familia. Espeluznante. El otro delito que preocupa en la ciudad es la instrumentalización para el trabajo forzado y la mendicidad. Un fenómeno que preocupa mucho, pero que no tiene suficiente atención. ¿Qué dicen las instituciones, las que están estudiando por lo menos este fenómeno, Paula? Vea, Jonathan, nosotros hablamos con algunas de esas organizaciones, quienes nos contaron que factores y flagelos, por ejemplo, como el que usted mencionaba, el de la mendicidad, no estarían incluidos en este delito, razón por la que las cifras no serían dicientes. Las cifras, digamos, oficiales, no nos dan una claridad real de la situación que está sucediendo. Uno de los retos latentes que tienen las autoridades es incluir la mendicidad dentro del delito de trabajo infantil, debido a que usualmente la alta permanencia en calle estaría relacionada con la vulnerabilidad de las familias y la necesidad de trabajo. Trabajo infantil es una forma de explotación, de vulneración de derechos, que antes era muy normalizado. Algo que ahorita vemos es que hay la gran oportunidad de que todos y todas sabemos que es una forma de vulnerar los derechos de niños y las niñas, es una forma de explotarles también, ¿sí? Entonces, ese es como el avance que hemos realizado. Las otras violencias estarían vinculadas a esta exposición. Las situaciones de riesgo se habrían convertido en un caldo de cultivo en el que los niños conviven a diario si están en este panorama de la calle. A raíz de la pandemia, nuevamente aumenta. Sí, vemos otra vez y es como ese afán y esa solución inmediata de resolver las necesidades que están pasando en casa. Las familias más vulnerables se enmarcarían en un círculo vicioso de pobreza al limitar el acceso de los niños a la educación, por ejemplo. El trabajo infantil sería una solución a corto plazo para llevar provisiones al hogar. A largo plazo sigue el mismo círculo de pobreza porque está limitando los procesos educativos, los procesos de desarrollo y más adelante vuelve a la misma situación económica. Pese a los esfuerzos de las autoridades, se necesita enfatizar en el restablecimiento de los derechos de los menores. Y uno de los espacios donde más se ve este fenómeno del trabajo en menores es el transporte público. Usted hizo un recorrido, Daniela. ¿Qué encontró allí? Jonathan, a propósito de lo que usted menciona, hoy justamente se adelantó una campaña en la estación de Transmilenio del Ricaurte por parte de la Secretaría de Integración Social. Nosotros recorrimos las principales troncales donde se evidencian las ventas informales y también este flagelo. Ver menores de edad realizando labores de adultos se convirtió en paisaje al andar en el transporte público. A veces vendiendo colombinas como un niño de 10 añitos, lo vi como la semana pasada. Y lo otro es que a veces se suben con niños, o sea, en brazos, y eso pues no me parece tampoco. ¿Qué tan común es ver esto en Transmilenio o en el SITP? Bueno, pues ahorita ya como que no es tanto. Creo que se ha intensificado con la migración. Visitamos algunas de las troncales de Transmilenio que cuentan con túnel y en las que las ventas ambulantes abundan, como el Ricaurte y la avenida Jiménez. Por lo general transito mucho por el centro y pues por ejemplo acá en Ricaurte, San Victorino, siempre se ve ese tipo de situación. Allí, aunque la mayoría de los menores no realizan las ventas y el comercio, se acompañan durante largas horas el trabajo de sus padres. Es el caso de Yeris con su hijo de 2 años. A mí me toca, como no vivo con el papá, pues me toca una semana con el niño y otra semana no. Pero la semana que yo lo tengo, prácticamente me toca no trabajar, porque no puedo tener todo el tiempo el niño acá. Sin embargo, ella misma es crítica de quienes instrumentalizan a sus hijos para pedir limosna o trabajar, situación que asegura nunca permitiría. Soy una de las personas que no le doy dinero a los que se suben con niños. Soy una persona que tengo muy claro que somos bien grandes para poder trabajar.
Las autoridades siguen haciendo un llamado contundente para que la población no apoye con limosnas este flagelo. Por ello es importante y determinante brindarles esos espacios de cariño, de aprecio y de que ellos son el tesoro más grande que tiene el Distrito Capital. La mendicidad también se apropia del problema, en la que se observa el acompañamiento de primera infancia a familias de pueblos indígenas que han migrado a la ciudad, específicamente el pueblo Embera. Hoy la Secretaría de Integración Social adelantó una campaña en la estación Ricaurte con varias presentaciones musicales y culturales para concientizar a los comerciantes sobre esta instrumentalización. Y es que al menos un centenar de menores de edad han sido rescatados de la mendicidad en las calles y de la explotación laboral. Estefanía, ¿cuáles son las localidades que usted indagó son las más afectadas? Jonathan, según las autoridades, las localidades más afectadas serían Chapinero y Teusaquillo, donde abundan barrios estratos 4 y 5, donde personas de altos recursos estarían apoyando la mendicidad. Día a día en la ciudad, cientos de menores de edad son vistos en situaciones de mendicidad, en la mayoría de los casos acompañando a sus padres a pedir dinero o incluso trabajar en semáforos para conseguir algo del sustento diario. Sin embargo, la instrumentalización de menores para este fin es ilegal. En lo que va transcurrido del año hemos recuperado o restablecido derechos de 93 menores, dentro de 93 niños y adolescentes, los cuales pues ejercían actividades de mendicidad. De esos 93, aproximadamente 22 son de nacionalidad extranjera. Problema que iría de la mano con la lástima o miseria que causa que ciudadanos apoyen de alguna manera este delito, siendo zonas de la ciudad de estratos 4 y 5 las que más cuentan con este flagelo. Los lugares que más se presentan estas actividades de mendicidad en contra de nuestros niños y adolescentes son Chapinero, Teusaquillo y Fontibón. Las autoridades trabajan de la mano con entidades públicas y privadas para sacar a los menores de las calles y priorizar sus derechos. A fin de generar campañas que permitan la reducción y la toma de conciencia no solamente de nuestros niños, niñas y adolescentes, sino de los ciudadanos y de las entidades tanto públicas como privadas, a que nuestros niños son lo más importante. Por lo que este año han realizado 210 campañas concientizando más de 6.000 personas para la lucha contra la mendicidad infantil. Bueno, y desde el ICBF, así como el distrito, informaron sobre algunas estrategias que están adelantando para mitigar esas cifras de menores con casos de trabajo infantil. ¿Qué le comentaron, Esteban? Jonathan, desde el ICBF dieron a conocer que adelantan una estrategia con la que llegan a gran parte de la capital y con la que han logrado identificar más de 200 menores en caso de trabajo infantil. Por su parte, desde el distrito, impulsan espacios de protección y prevención. En Bogotá siguen los esfuerzos para mitigar los casos de trabajo infantil. Desde el ICBF han buscado espacios para brindar información detallada sobre esta situación a los menores de edad. Venimos adelantando jornadas en colegios, en instituciones educativas, con actividades pedagógicas y lúdicas para mostrar a los niños cómo pueden identificar los riesgos y evitar así que sus derechos sean vulnerados. Como parte de la estrategia y por medio de búsquedas activas en toda la ciudad, han identificado cientos de casos de trabajo infantil, a los que iniciaron procesos para restablecer los derechos. Hemos realizado este año, hemos podido identificar 213 niños, intervenir 139 sistemas familiares. Por su parte, desde el distrito han implementado medidas para enfrentar el trabajo infantil, dando a conocer factores de riesgo y prevención en los menores. Mediante una estrategia de abordaje territorial que se llama Empetia, nosotros vamos por la calle encontrando a los niños que están en riesgo de trabajo infantil. Y tenemos los centros AMAR, a donde se direccionan estos niños. Por medio de este espacio, los menores reciben asistencia y cuidado institucional en las 13 unidades operativas de los centros, que logran atender cerca de 1.120 niños y adolescentes en riesgo. Direccionan tanto a jardines como a colegios en caso de que los niños estén desescolarizados y no tengan jardines. También tenemos los centros Abrazar para los flujos migratorios. Entre tanto, desde el DANE dieron a conocer que realizaron cambios en la medición del trabajo infantil en el país para precisar información e impulsar políticas públicas más efectivas.
Y justo con el fin de contribuir a la protección y promoción de los derechos de los menores, avanza en el Congreso la aprobación de una ley que busca crear la Comisión Legal de Infancia y Adolescencia. Este miércoles fue aprobada en Comisión Primera esta ley que busca generar el control político a las entidades públicas encargadas de la atención de los niños y adolescentes, además de hacer seguimiento a las políticas y acciones que protegen los derechos de la niñez. Ahora esta iniciativa pasará a debate en plenaria. Hoy tuvimos la votación unánime de los senadores de la Comisión Primera para que este proyecto surta su debate y podamos tener una Comisión Legal de Infancia y Adolescencia que cumple un papel fundamental no solo en articular, sino en orientar todos los lineamientos, programas y protocolos facultativos en favor de la infancia y adolescencia del país. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.